Bienvenidos amigos al programa de música, lectura y conversación, producido y conducido por el señor Manuel Barba, director de la corporación La Tribu de Narradores de Perú. También locutor de Radio Satélite Visión y Americavisión. Este programa es retransmitido en vivo por el canal de TV Mundo Digital. Adelante. Y bueno, amigos, tenemos aquí presente con nosotros a un invitado que viene desde el Perú, de Lima, Perú. Él es Gustavo von Bischofshagen, es limeño, es antropólogo, es licenciado en Ciencias de la Información y tiene una licenciatura en Bibliotecología. Además, vamos a conversar con él también de sus participaciones en diferentes entidades y de una participación virtual que él también maneja. Gustavo, buenas tardes, buen día, no sé. Queremos darte una cordial bienvenida a este programa Cuentos y Poesías con la Tribu de Narradores. Nosotros tenemos una amistad de hace muchos años. Claro. Es un gusto tenerte aquí y presentarte a la audiencia. Te cedo los micrófonos para que te presentes. Claro. Buenas noches, muy contento de estar en este programa, Cuentos y Poesías con la Tribu de Narradores, bonito nombre. Muy contento con un compañero de brega como cuentacuentos, y ahí estamos pues para poder conversar algunas de las cosas que atañen a nuestras vidas en estos tiempos difíciles, pero también retadores. Así es. Yo creo que las personas como tú, como yo, que ya, digamos, tenemos un recorrido vital, si no muy amplio, por lo menos extenso, ¿no? Entonces, la pregunta y la afirmación que yo siempre hago al respecto es, ¿qué cosa es lo que no nos ha pasado? Entonces, yo quisiera conversar contigo de varias cosas, pero fundamentalmente quisiera empezar preguntándote, conozco que tú tienes una afición y compartes la pasión por la narración oral, pero también eres una persona que tiene un amplio conocimiento y tiene muchas historias que tal vez sean convenientes compartir. Por eso, hoy que estamos aquí con este invitado peruano, mi paisano, quiero empezar preguntándole sobre nuestras raíces. Gustavo es antropólogo y yo creo que un antropólogo puede hablar con mucha propiedad acerca de las raíces de las personas, de las culturas, de la simbiosis que existen, de las mezclas y también, ¿por qué no? Si se da el caso de la actualidad. Entonces, Gustavo, yo quería preguntarte, allá a lo lejos en la historia del país, hay un punto del cual todavía sobreviven algunas cosas hoy, en este mundo virtual que nos ha tocado vivir. Una de esas son las costumbres ancestrales. Y de esas costumbres ancestrales aún perduran en algunos sitios muy especiales, porque en las ciudades grandes ya casi eso no existe, los pregones. Claro. Los pregones. Quisiera que tú nos comentaras desde tu mirada de antropólogo, de profesional y de investigador también, acerca de los pregones en el Perú y en Sudamérica, porque no somos digamos, un sujeto exclusivo de los pregones. No, claro, en otros países también hay, claro, en Colombia, en Chile, en Argentina no lo sé, pero en Colombia sí he visto yo. Bueno, mi encuentro con los pregones fue bueno, yo he hecho una investigación acerca del teatro. Inclusive publiqué un libro del teatro sobre teatro popular en el Perú y zarzuelas zarzuelas en el Perú, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir acerca de esto, Gustavo? Si has traído algo, tal vez tengas tú en tu larga lista de cosas que tienes siempre en el escritor, algún libro, algo que nos pueda mostrar. Claro, mira,
Yo tengo un libro que publiqué hace 2 años, que se llama Teatro Popular en Lima, Sainetes, Zarzuelas y Revistas, 1890-1945. En este libro, yo sí trato una parte de los pregones en el personaje de Rosa Mercedes Ayarza de Morales, que ella fue una gran cultora de los pregones, inclusive lo puso en música, y ahí es que yo un poco entré entre los pregones. Hay un libro, ella investigó mucho los pregones del año 30, más o menos desde el año 30, 40, 50, y los revivió en varios espectáculos que hicieron. Y lo bonito es que ella los recopiló y los trabajó, ¿no? Y hay algunos, pues, pregones que continúan en cierto sentido hasta ahora, ¿no? Yo me acuerdo el de Revolución Caliente, por ejemplo, que ya no se ve mucho, ¿no? Pero también el de los Sango, el del Sango, o los diferentes pregones que se ponían en las puertas de los teatros, o personajes, ¿no? Como la misturera o el panadero, cada uno tenía su pregón, ¿no? Eso yo no lo he alcanzado, sí lo he alcanzado en parte, ¿no? Pero eso yo creo que acabó un poco en los años 50, pero es una cosa que ha sido revivida muchas veces por espectáculos, ¿no? Hay espectáculos que incorporan los pregones. Y lo bonito de los pregones es que muchas veces nos llevan a historias, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Palma creo que tiene algunas historias con pregones. Entonces, cualquier cosa que nos remita a una historia, a una narración, es muy bonito en ese sentido, ¿no? Poder llegar a algún tipo de comunicación con ese tipo de cosas que podemos recordar, especialmente de Lima, ¿no? Eso. Yo quería hacerte una pregunta también al respecto. Muchos de estos pregones, que vamos a escuchar ahora más adelante, algunos de ellos, tienen que ver con actividades diarias o con situaciones o condiciones que prácticamente ya no se dan. Claro. En el caso, por ejemplo, de algunos artículos alimenticios, porque mayormente los pregones eran, como conocemos todos, era una forma de vender, ¿no? De Claro. poner al alcance de la gente artículos que de común no se podían adquirir. Incluso hasta servicios, incluso se Claro. vendían hasta los servicios, ¿no? Las lavanderas, las planchadoras, los escoberos, el afilador de cuchillo. Claro. Me llama mucho la atención ese pregón de la mantequera. Ese pregón que no lo dice, conozco. A ver, dime. manteca, manteca, llegó el mantequero. Y me llamó mucho la atención porque lo escuché hace poco con uno de mis nietos. Y pues la gente joven, hoy los jóvenes y los niños no saben lo que es la manteca. Y, No, pues. y cuando empecé a relatarle de qué cosa se trataba la manteca que vendía ese señor, me llevó a explicarle también cómo se cocinaba antes, ¿no? Y todo este tema de los pregones, que muchos de ellos tienen que ver con la alimentación o con productos alimenticios, nos remontan y nos llevan, como tú bien has dicho, a historias, ¿no? A historias que son verdaderas o tienen una base real. Claro. El caso del mantequero, el caso del panadero, que los panaderos hasta ahora aquí en Lima, en algunos distritos todavía hay el panadero, que ya no hace pregón, sino toca su cornetita, pero... En mi casa pasa 3 veces por día. ¿No? ¿Sí? Igual, en provincias todavía subsisten algunos de estos pregoneros, ¿no? Los de pescado, por ejemplo, en el norte. Claro. Las chicheras, también en el norte. Claro. Las chicharroneras. Tamaleras. Las tamaleras. Aquí en Lima, bueno, nosotros estamos acostumbrados los días domingos como costumbre tradicional a comerse un tamal en el desayuno o en el almuerzo, ¿no? Como un aperitivo. Claro, lo que pasa con eso es que el pan y el tamal, como se tiene que estar calientes, entonces el pan sí tiene un sentido
de que hay un panadero, porque hay gente que compra el pan porque tiene que estar calientito. Claro, tú puedes salir y comprarlo a la bodega, a la panadería, pero a veces la panadería queda lejos y el pan tiene que estar calientito para comerlo. En Ese nuestra es el... costumbre. En nuestra Claro, costumbre. claro, claro. Y en las tamales igual, ¿no? Entonces, en ese caso sí. Hay otras que siempre, bueno, había esta que vendía mistura, ¿no? Esta cosa de las flores, o también el sango, o el turrón. El turrón también a veces, pero el turrón no sé si hay no he oído por lo menos un pregón. O los Pero hay otros, picarones, o los picarones. los picarones. Yo justo para conversar contigo estuve tratando de ubicar algún tipo de buscar en la internet, ¿no? Que es donde ahora se buscan las cosas, y encontré el de los picarones, que me llamó también mucho, pero mucho la atención por la musicalidad. Eh, digamos que en esos tiempos el pregón era una forma muy especial de vender sus productos, ¿no? Claro, Y que hacían uso claro, de todas las herramientas que hoy vemos protocolizadas, ¿no? Como el marketing y todas estas cosas. claro. Allí no se necesitaban estudios de mercado porque el pregonero sabía en qué lugares debía vender, quiénes compraban qué y qué productos eran los aconsejados y los oportunos y propios para cada lugar, ¿no? Tenías que tener una buena voz. Claro. La voz potente, Claro, porque la, era la herramienta principal del vendedor en la ese momento voz, era la voz, ¿no? la voz. Y llama mucho la atención también, por eso que te quería preguntar esto de los pregones, porque esto tendría que ver desde el punto de vista antropológico con nuestra particular forma latina de comunicarnos, digamos, de manera muy, muy Directa, emocional, ¿no? Tratando sí, de despertar la emoción en las otras, en el que claro, escuchas, ¿no? claro, Que no claro. sucede esto, por ejemplo, en la cultura sajona, los norteamericanos, por ejemplo, No, no tienen no he visto, no tienen ese tipo de, no, ese tipo. Quizá hubiera en un pasado, pero mucho más lejano, este tipo de, nosotros lo tuvimos hasta no, pues hasta ahora, como tú dices, hay algunos tipos de venta, como los panaderos, que funcionan, y sobreviven. en provincia mucho más, ¿no? Claro, claro. En provincias, si se quiere, aquí en el Perú, que tengan cierto carácter de vulnerabilidad, todavía las ventas se realizan, las ventas, y los pregones son digamos, un hecho cotidiano, ¿no? Tal vez no masivo, pero sí existen todavía. Las Claro, pescaderas, por ejemplo. claro. La industria, por ejemplo, trajo, antes yo me acuerdo, no era por pregón, pero la leche venía a la casa, venía el carro de leche, los carritos de leche y te traían la leche a la casa. No era con pregón, pero sí con el ting, ting, ting de la leche cruza o la leche de la otra. Antiguamente sí, me imagino que venía, he visto fotos, ¿no? De la lechera con sus dos porongos que venían, pero venían de la misma chácara, ¿no? Y, Después ya se, después ya se procesó, ¿no? La claro, claro. salubridad también, ¿no? La salubridad tiene que ver mucho con eso. Sí, claro, en la época moderna, pero los orígenes de los pregones, ¿tú los tienes ubicados en alguna época en especial aquí en el Perú? Yo me imagino que desde el del tiempo de la colonia, porque Pancho Fierro tiene, pues, de Las estampas. 1800, claro, las estampas de Pancho Fierro, y eso debe venir de antes. Eso es una costumbre medieval, del medioevo, de la venta en la calle, ¿no? Sino que nosotros lo incorporamos con los cantos, ¿no? Con estas cosas tan cortitas y Con la musicalidad. tan ingeniosas a veces, ¿no? Y hasta pícaras, me imagino, no conozco, pero me imagino que debe haber pícaros también, porque pícaros Sí, no falta. como la mayoría de las poblaciones Claro, latinas, ¿no? Tenemos ese, claro, ese, ese picante especial para decir claro. y hacer las cosas. Aquí tenía, por ejemplo, apunté el pregón del lechero. El pregón del lechero dice: vendo lechita blanquita para tomar en tacita. Leche recién ordenada para tomar de mañana, Bonito, ¿no? bonito. El escobero: vendo plumero y escoba para que limpie, señora. Plumero y plumerito
para limpiar mueblecitos. Claro. Y el de los picarones, que ahora lo vamos a ver en una grabación profesional de un artista, pero que yo quería comentarlo contigo, ¿no? Porque también me llamó la atención que dice, qué rico, picarones calientitos, calientes, crujientes, delicia para los dientes, A picarones. eso no había escuchado. Sí, Lo, lo que sí, sí me sí, acuerdo es que yo no sé si viste tú, cuando yo vivía en Jesús María, cuando era niño, ¿no? Mi niñez la viví en Jesús María, y había un señor, bueno, yo le he cansado, pero con las justas, que vendía eh, pollos y gallinas vivas. O sea que, ¿cómo decía? Pollo, gallo, ¿cómo decía? Anunciaban las gallinas y uno compraba la gallina y la mataban en la casa, la gallina, ¿no? Pero traían los pollos y los pavos gordos, decía, pavos gordos y gallinas gordas. Y venía con un carro con una jaulita y ahí estaban los animales y la mamá o la empleada, en fin, lo mataba en la casa del animal. Eso con las justas lo he agarrado yo. No sé si tú viste alguna vez. sí, bueno, yo vivía he vivido en mi juventud en un barrio, en el Rima, en un barrio Ah, tradicional, ¿no? ya. Entonces, yo me he gozado el de Revolución Caliente, por Ah, ejemplo, que no, ese sí. para los que no saben, la Revolución Caliente era una especie de caramanduca, un pancito pequeño, casi un petit pan, Duro, durito. bien duro, que al morderlo hacía sonido, ¿no? Sí. Crocante. De allí viene la musicalidad del pregón, ¿no? Ese que dice, Revolución caliente, para rechinar los La dientes, gente. ¿no? O sea, el pregón, digo yo, tiene especialmente con el limeño una, una unión muy especial. Con los Claro, limeños antiguos, obviamente, ¿no? Los claro, modernos claro, claro, ya no claro. conocen los pregones, pero como tú muy bien dijiste, Ricardo Palma recoge en muchas de sus tradiciones eh, este tipo de actividad, ¿no? Los pregones y el significado de los mismos. Claro, claro. Es muy bonito eso, y de vez en cuando es recreado en algunos espectáculos, como dije, Rosa Mercedes Ayerce Morales hizo algunos, inclusive tengo un libro por acá que sí, lo puedo traer y te enseño una foto ahí de ella y Sí, sí, de su hija. claro, por supuesto, por supuesto. Porque también hay que decir y reconocer que han existido cultores, digamos, que han tratado de preservar estas costumbres, no ancestrales, pero sí costumbres muy propias de nuestra nacionalidad. Eh, Nicomé de Santa Cruz asocia Claro, muchos de sus décimas y de su poesía y de sus versos con los pregones. Al sí, de la bueno, es musicalidad, un genio, eso ¿no? es una cosa espectacular, ¿no? Un genio, ¿no? Quería, ¿Escuchamos algo, no? ahora vamos a escuchar, dentro de un momento vamos a escuchar, cuando vamos a hacer un corte y ahí quería comentar, Sí. quería comentar también, para los escuchas, que escuché hace no mucho en un espectáculo de Elsa Leibovich en Argentina, los pregones argentinos. Ah, qué bonito. Una hermosura, en realidad, una hermosura. Igualmente, le escuché a Manuel Peña Muñoz, Ah, sí, un investigador el chileno, chileno, sí, sí, uy, eres un que hizo una disertación, una clase magistral, asociando los dulces, ¿no? Los dulces tradicionales a los pregones. Una cosa maravillosa. Y entonces por eso el interés de hacer un programa que hiciera acopio de estas costumbres que son propias de nosotros los latinoamericanos, ¿no?
Y como decía, qué mejor que hablar de historia y de formas de ser que con una persona que tiene la Claro. profesión de antropología, para que nos explique y nos diga dónde encuentra, qué explicación encuentra a que nosotros hayamos usado eso, que haya sobrevivido a tanta vicisitud, porque viene, como bien dices tú, desde la colonia hasta prácticamente la actualidad, mediados tal vez o fines del siglo pasado, ya han dejado de ser un hecho común ver un pregonador, ver un pregón Claro. en una ciudad, aunque subsisten en algunas provincias y lugares alejados, ¿no? Pero en tu mirada de antropólogo, Gustavo, ¿qué explicación le darías tú al pregón? Bueno, en Lima muchas cosas continuaron, ¿no? En los años 20, 30, porque la modernización de Lima fue lenta, ¿no? En cierto sentido, ¿no? La, la, vamos a decir, los cambios son muy lentos en la ciudad de Lima, por lo menos en algunas cosas. Nosotros tenemos un arraigo muy fuerte de la religión católica, ¿no? Las grandes procesiones, por ejemplo, que también ahí se meten los pregones, se meten las costumbres, se meten las comidas, especialmente la gran procesión de Lima, ¿no? La del Señor de los Milagros es todo un mes, ¿no? Un mes de jolgorios y El de mes de cosas. octubre. Claro. Voy a pedirte que por favor nos acompañes en este momento para hacer un pequeño corte y podamos Ya, apreciar algunos de los pregones que hemos estado mencionando y luego, si gustas, seguir conversando acerca del tema de las procesiones, que también es algo que nos acá, distingue, ¿no? En sí, particular a los peruanos, pero existen procesiones en México, por ejemplo, claro, la Virgen de también Guadalupe, son uf, no, es espectaculares, ¿no? En espectacular. Colombia también sé que existen. Y bueno, seguimos conversando. Y bueno, Gustavo, para A ver, continuar con esta conversación, mencionamos antes del corte las procesiones. Las procesiones, tú que creo que has estudiado por el tema del teatro, algo de la historia de las procesiones en Sudamérica, en Latinoamérica en particular. sí. Bueno, la procesión más importante en Lima es la procesión del Señor de los Milagros. Yo siempre he ido a la procesión siempre fui a la procesión del Señor de los Milagros. Es un espectáculo enorme, ¿no? Todo el mundo sabe, tiene la hermandad esta y tiene antecedentes, vamos a decir, tiene a las tres fechas en que sale a comienzo de mes, el 17 y 18, 18 y 19 y al final, ¿no? Tiene las tres salidas y un culto, ¿no? Un culto que viene desde el tiempo de la colonia, ¿no? Y está acompañado de toda una serie de, de gente que emplea su tiempo, que vamos a decir que trabaja en esto durante meses, ¿no? Las ahumadoras, por un lado, la hermandad, y trae toda una industria de por medio, ¿no? Velas, diferentes cosas, ¿no? Además de la religiosidad popular, ¿no? De creer en el Señor de los Milagros, ¿no? Que es verdaderamente un culto muy importante, por lo menos en Lima, ¿no? Miles de gente se Y, mueve. y, En este y tiempo, este, y, sí, y esta misma situación se da también en otras provincias. En el Cusco, por ejemplo, existe la procesión del Señor, ahorita no recuerdo exactamente, el Señor de los Temblores, sí, el Señor de claro. los Temblores, que es Y también el Señor de una Lourdes, procesión multitudinaria, el Señor de Luren en Ica, claro, el Señor de Ayabaca en Piura, claro, ¿no? Cristo ahí acá, sí, Y las que no son exactamente procesiones, aunque son festividades patronales, ¿no? Aquellas sí, que se celebran en los pueblos andinos, ¿no? Paucartambo. ¿No? Paucartambo, lo de Paucartambo, ¿no? El señor, las danzas de Paucartambo. Y hace poco, ahora en agosto, la señora Nuestra Señora de las Nieves, en Coracora. Ayacucho. Sí, una de las muchísimas, ¿no? Una de las muchísimas procesiones que hay y que tienen toda una serie
de ritos y de acompañamiento de músicos, bailes, danzas especiales, ¿no? Que todavía felizmente se cultivan ahora, ¿no? Y ahí en las hermandades y los mayordomos y todas estas cosas, ¿no? Era una forma en tu mirada sociológica, Sí, era una forma de hacer sociedad, de ser comunidad. claro, 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 claro. Ahí hay compadrazgos, ¿no? Hay el hecho de poder, bueno, hay un culto, ¿no? Un culto de por medio y es revivir el culto y revivir las relaciones sociales de la gente a través de un, de un rito comunal donde participa toda la población, ¿no? ¿No? Se mueve toda la ciudad, ¿no? Y las Y ofrendas las ofrendas y los votos, ¿no? Los votos que se hacen los votos personales, ¿no? De pedir al Señor o a la Virgen o algún tipo de gracia, ¿no? Ya sea de salud, de dinero, de lo que sea, ¿no? La religiosidad popular, ¿no? Tan profunda, una cosa que es tan profunda, ¿no? Que va más allá de la racionalidad completa, por supuesto. así es como decíamos, no es patrimonio peruano, es patrimonio latinoamericano, porque Sí, en México también existe la procesión, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que ese es también el, pero esa es sí, una cosa no, espectacular, enorme. ese es espectacular. Esa es la gente de rodillas. Y por A eso ver, decía, los sacrificios y los votos que hace sí, la sí, gente para honrar a su credo, ¿no? sí, sí, es bien fuerte, Y esto bien viene fuerte, desde la colonia. claro. Y nuevamente vamos a las historias, ¿no? Nosotros que somos cuentacuentos, hay muchos cuentos y leyendas que tienen que ver con los Señor de los Milagros. Nuevamente sale a relucir Ricardo Palma, que tiene muchas. Yo he escuchado, ¿no? Algunas de las abuelas y abuelos cuentacuentos de Castelli contar algunas historias que tienen que ver. Y así, ¿no? Cómo la religiosidad también se refleja en los cuentos que uno le puede contar, ¿no? Tú tienes a la mano algún cuento que quieras compartir con nosotros hoy día, Sí, Gustavo? pero sí tengo un cuento al final. Por eso es que yo le quería poner al, al, el cuento que voy a contar se llama Todo en el mundo está interconectado. Es un cuento africano, muy bonito. Vamos a ver qué tal va al final. No. Bueno, el programa es tuyo, tú eres nuestro invitado y como todo invitado, tú tienes la libertad de coger el momento para compartir el cuento y de conversar de aquello que tú quieras compartir con nosotros, ¿no? Por eso yo te he propuesto algunos temas ahora en la conversación, el de los pregones, porque me parece importante resaltar lo que nos une. eh, Claro, en el ámbito latinoamericano, ¿no? En las cosas que tenemos, en las cuales no tenemos fronteras, ¿no? No tenemos nombre de país porque se da en todos los países. En unos en mayor magnitud que en otros, pero pregones, estoy completamente seguro que han existido en Costa Rica, en Honduras, sí, ¿no? O sea, tiene que haber sido así. Como te decía, en Argentina escuché a Elsa Leibovich hacer un espectáculo sobre los pregones argentinos que fue una lindura. Y eso me llevó a hacer la reflexión de que ¿En Zoom lo escuchaste o en persona? lo escuchaba en un espectáculo que ella tiene montado en su Zoom. Entonces, Ah, qué bonito. hice una cosa espectacular. Además, Elsa Leibovich es una de las mejores narradoras pues, de la Argentina. Pero ya que hablábamos nosotros de los cuentos, y quiero preguntarte, Gustavo, perteneces la, a un voluntariado que existe en la Casa de la Literatura Peruana, Ajá. ¿cierto? ¿Nos puedes comentar al respecto? Sí, claro. Somos un grupo de 40, seremos pues 40, yo me imagino 40, 50 personas Activos, a- activos. activos, de tercera edad, que contamos cuentos, ¿no? En, en el fuero, especialmente en el fuero público, ¿no? Hemos estado hasta antes de la pandemia,
íbamos a hospitales, íbamos a, especialmente colegios, ¿no? Bibliotecas, hospitales y hasta a las cárceles, ¿no? Hasta las cárceles hemos ido. Yo he ido a la cárcel de mujeres un par de veces y al hospital Arzobispo Loaiza, al hospital del niño, a la maternidad, y algunos colegios, ¿no? Ahora con la pandemia se ha cerrado un poco esto y esperamos que nuevamente se abran. Ya estamos viendo, ya estamos participando un poco en Zoom, en contar en Zoom, porque todavía no, con eso de la pandemia todavía hay, vamos a decir, Hay dificultades con la sí, presencialidad. dificultades con la presencialidad, con los niños en general, porque no se sabe, ¿no? Entonces mejor es verdaderamente prevenir que lamentar. Entonces, pero el Zoom ha ofrecido un espacio interesante, es una forma vamos a ir contar, la forma de contar idónea es personalmente, ¿no? Delante, porque el calor de las personas, el calor humano y la relación con la persona que nos escuchan, no se puede comparar en un Zoom. A pesar de que hay ciertos aspectos, yo creo que el Zoom, en cierto sentido, ha venido para instalarse, de todas maneras va a estar, porque permite, no es quizá podemos después seguir hablando de eso, pero un poco llega a mucho más gente, los cuentos llegan a mucho más gente de lo que pueden llegar en forma presencial en grupos, ¿no? De forma diferente, pero también llegan, ¿no? Y el contar cuentos e intercambiar historias es un aspecto humano que nos viene de la prehistoria, ¿no? Y en el caso peruano, tú y yo, sabes que somos peruanos, conocemos que nosotros, los peruanos, tenemos tal vez una particular predisposición, porque en nuestros pueblos profundos, en el Perú profundo, hay costumbres en las cuales el cuento, la historia, el relato, forma parte de la cotidianidad, ¿no? Claro. En muchos lugares todavía se practica eso, de ir a la plaza de armas y encontrarse con la gente que casi siempre se conoce e intercambiar historias, a veces son las mismas, a veces son creadas, a veces son Claro. memorias familiares o memorias del lugar, ¿no? Entonces, te preguntaba, ¿qué opinas tú acerca de esta costumbre que Bueno, tenemos nosotros, es los una, peruanos? vamos a decir, no es una forma humana, ¿no? En el sentido de si nosotros todos intercambiamos historias en algún momento, todo el tiempo estamos intercambiando historias. Todo el tiempo, el niño que regresa a su casa y le dice, mamá, he estado haciendo esto, tal cosa, ay, mamá, hoy ha sido lindo, la profesora me ha dado tal cosa, he sacado una nueva nota, ahí le está contando una historia. Ahí le está contando una historia, ahí está contando una historia de todas maneras. La señora que llega a la casa de la prima o que llega, le conté una historia también, o que algo que nos pasó, vamos a decir, vamos a decir, hasta mala, ¿no? Nos han robado o algo parecido. De todas maneras, estamos contando una historia. Nosotros somos, por automacia, narradores de historia, los seres humanos. Ahora, convertir eso en una profesión, no en una profesión, sino una forma de comunicar, es muy bonito, ¿no? Porque permite decir muchas cosas que se han perdido, ¿no? Muchos aspectos que se han perdido. Hay muchas historias que se han perdido, ¿no? Por eso es que yo quería un poco mencionar, eh, se dice habitualmente que, ¿cómo consigue unas historias? A ver, te pregunto a ti, ¿cómo consigues? Tú cuentas cuentos, ¿cómo consigues tú tus cuentos? Bueno, ¿De dónde los consigues? supuestamente soy el que te pregunta, pero te voy a responder. Sí, eso, porque como también somos narradores, sí, te gusta una pregunta. Bueno, Para poder... fíjate que yo soy de las personas que tengo temáticas Ya, predilectas, ¿no? ya. Tengo temáticas predilectas. Por ejemplo, yo soy de la gente que me gusta mucho, estoy siempre a la búsqueda de las tradiciones orales. He encontrado, por ejemplo, que las tradiciones orales de de la Amazonía son muy especiales porque tienen una cosmovisión
completamente distinta de muchos de nosotros mismos, ¿no? Son diferentes que los andinos o que los costeños, y nosotros como país tenemos la particular, digamos, regalo divino de ser partícipes y poseer esa parte de la Amazonía y ese mundo mágico que es la selva, ¿no? Entonces, yo particularmente soy Ah, un qué asiduo bonito. lector de todo lo que De es cosas de la Amazonía, de la y en Amazonía. tu caso, por ejemplo, ¿cómo Bueno, yo, escoges a ver, cómo escoges las mira, historias? ¿Cómo haces tu ahora, repertorio? yo también tengo algo de la Amazonía para hacer, bueno, lo que pasa es que a mí me ha gustado mucho, dicen que el cuento debe venir a ti, o sea que el cuento viene a ti, tú agarras porque el cuento viene a ti, ¿no? El cuento viene a ti para poder escogerlo, pero yo soy de los que pienso de que, por ejemplo, para contar un cuento tiene que gustarte y tiene que investigar, tienes que leer, no solamente tiene que leer, sino tiene que tener acceso a poder escuchar muchos cuentos. Yo soy de los que, a mí me gusta los cuentos que yo cuento así, me gusta haberlos escuchado antes. No leído muchas veces, sino haberlos escuchado. Por eso es que en ese sentido la pandemia me ha servido bastante, en sentido porque parece mentira porque Te ha dado el tiempo. el, sí, y en Internet, si uno busca bien en YouTube, hay muchas personas que cuentan cuentos. Sí, Muchas veces pueden ser cuentos que no nos gustan, a veces son cuentos que nos gustan, pero siempre, al escuchar un cuento, puede haber algo que no te gusta y precisamente te hace formar para decir lo que tú no vas a contar. Tú puedes decir, a mí no me gustan los cuentos de miedo, a mí no me gustan los cuentos graciosos, a mí me gustan más las cosas más serias, en fin, pero para eso tienes que tener un abanico grande de cuentos que puedes investigar, ¿no? Y muchos de los cuentos que yo que cuento, ¿no? Que un repertorio, el repertorio se va formando poquito, no sé si en tu caso, pero uno va formándolo poquito a poquito en sentido, hay algunos que te gustan más, lo dejas, lo pones de nuevo y lo vas armando, ¿no? Y cada vez que cuentas un cuento, a pesar de que lo cuentes 20 veces, nunca lo vas a contar igual. Nunca va a ser igual. Si lo sabes contar, jamás podrás repetir algunas cosas, pero siempre le vas a dar un énfasis diferente si el cuento te gusta, ¿no? Por lo menos en mi caso. claro, claro, sí. Bueno, la narración es un acto irrepetible, único e irrepetible, en el momento, en la circunstancia y en la condición y situación en la que se encuentre tanto el narrador como el escucha, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, comparto contigo plenamente esa opinión. Desde tu manera de ser, ¿cómo es que haces tú, por ejemplo, para hacer los Bueno, cuentos? como te digo, yo veo mucho, he visto mucho, a mí me gusta mucho más que leer, bueno, leer, por supuesto, ¿no? Pero me gusta ver a la gente, cuando yo veo a una gente que cuenta un cuento y que me guste el cuento, lo veo. No es que yo lo vaya a hacer exactamente como lo hace, porque no lo voy a hacer y además no me saldría bien, no me saldría bien. Por ejemplo, hay una señora que contó, hay un cuento muy bonito que me gusta mucho, que por qué el cangrejo no tiene cabeza. Y se lo escuché a ella y me gustó mucho el cuento. Es un cuento muy gracioso, a mí me gustó mucho. Y así hay personas diferentes que tienen diferentes formas de contar cuentos o anécdotas o inclusive cantan que es importante poderlos escuchar para poder ver por qué nos gusta, porque siempre en los cuentos va a haber algo que nos guste, ya sea, como te puedo decir, ya sea algo que es parte de nosotros. Por ejemplo, de repente el personaje nos gusta porque es un personaje arriesgado, o de repente nos gusta porque por algún otro aspecto, ¿no? O la situación nos gusta una situación de injusticia, o nos gusta de repente situaciones que tienen que ver con viajes, o nos gustan las leyendas, si somos naturales de un pueblo, nos gusta la cosa que tiene que ver con nuestro pueblo, con nuestra historia, con nuestro devenir, ¿no? Pero uno debe explotar eso, los cuentos no vienen a nosotros tenemos que saber poco a poco investigar. Y el cuento va entrando poco a poco
en nuestra forma de ser, y a veces y ya no sale después en forma natural, ¿no? Ya no, ya por lo menos intentamos que nos salga en forma natural, y es así, ¿no? Porque ya es como que se mete en nosotros la situación. Claro, en el proceso Y de así, incorporación, el proceso de claro, incorporación del cuento y luego ya es tu versión personal, ¿no? Es tu claro, versión, es tu mirada y digamos algunos de los personajes se mimetizan con algunas partes incluso de tu personalidad, ¿no? Hay cuentos con los que uno tiene una especial predilección y no solamente porque te gusten, sino porque hay algo tal vez que toca dentro de ti, como dijiste hace un momento, claro, ¿no? de hecho, porque si no, no te sale y tú te das cuenta. Yo no sé, tú te das cuenta cuando una persona o por lo menos no le sale, no le sale cuento, por lo menos en ciertas formas. No puede ser una cosa muy plana, ¿no? Pero también poco a poco se va aprendiendo eso, ¿no? Conforme uno trabaja, ¿no? Y hay que trabajar en grupo, ¿no? Hay que trabajar en grupo siempre, hay que trabajar en forma como positiva, ¿no? En sentido de retroalimentar en forma positiva a los que cuentan, ¿no? En forma para que uno mismo se dé cuenta de lo que está, por qué y cómo lo está diciendo, ¿no? Quisiera regresar a una pregunta que se me ha quedado en el tintero. Tú eres uno de los narradores de más larga estadía dentro del voluntariado de la Casa de la Literatura Peruana. En todos estos años, que creo que son más de 7 los que tú tienes Sí, allí, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué podrías comentarle a las personas que algunos días tal vez nos están escuchando y tienen interés en entrar, no tal vez en la Casa de la Literatura Peruana porque están en otro país, pero en algún colectivo como este que hace una una labor situación muy, altruista? ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es, digamos, el resultado después de todos estos años de haber compartido tu tiempo, tu esfuerzo allí? bueno, te diré, mira, por ejemplo, una anécdota muy cercana, ¿no? El domingo, una compañera, Lili Cuadra, ella es una mujer muy entusiasta, pero muy entusiasta, y ella organizó en Casa de la Literatura una sesión de narración para niños de un sitio que se llama Pichinaki. Para recolectar Y, libros, estaba recolectando exacto. libros. Y fuimos algunos, y a mí me gustó ir en sentido tú dices, ir un domingo, En la ¿entiendes? tarde, Un en domingo la a la tarde. tarde. Pero bien, en el sentido, bien, en el sentido de poder, porque si alguien te escucha un cuento y tú ves en una cara una sensación de que la persona le gusta o es una sensación muy especial, que especialmente se da en el caso de los niños. A mí me gusta, he aprendido poco a poco a contar a niños y yo creo que es una experiencia interesante contar a niños. No todo el mundo le va a gustar contar a niños ni lo tiene por qué hacer, chicos, por supuesto. Pero los niños son los primeros ¿cómo te decir? Ellos son los primeros si algo no les gusta, no les gusta, en el sentido de, no te van a poner una cara así como de interés y no, van a estar mucho más pendientes de lo que tú dices, ¿no? Inclusive los niños aparentemente a veces no escuchan, pero sí están escuchando lo que tú dices, sí están escuchando lo que tú dices. Y es muy bonito contar a niños, porque una cara de alegría, por ejemplo, un niño, una cosa. Yo me acuerdo, una cosa muy agradable, una vez que fuimos a un colegio, creo que fue en Callao, y bueno, terminamos los tres, habíamos ido, y un chiquito se vino repito, me tocó, me dijo, tú eres el que mejor han contado. Sí, pues, y aparte por supuesto, ¿qué cosa más agradable que te digan una cosa así, ¿no? Porque es una cosa muy que llega mucho, ¿no? Que llega mucho porque es un calor que uno le ha dado a algo, un interés que le ha dado y que el niño te diga eso es una cosa tan espontánea y tan linda, ¿no?
O sea Digo que yo, digo yo que todos los públicos son especiales, pero todos. uno de los más honestos, Sí. porque allí no hay protocolo, no hay ningún tipo de condicionamiento, es el de los niños, ¿no? Si a un niño no le gusta algo, pues te lo va a demostrar, su rostro, su mirada, o simplemente su desatención, te van a hacer saber si el cuento le llegó o no le llegó, ¿no? Pero creo yo, sin el ánimo de tratar de sintetizar lo que tú has estado expresando, este acto de contar en colectivos altruistas, en voluntariados, para las personas de tercera edad es una oportunidad única, ¿no? Comunicarse. Sobre todo porque es un acto de amor, ¿no? Porque Gratuito. así es, siendo altruista generalmente es gratuito y lo hace con mucho más costo, por llamarlo de alguna manera, que la retribución que recibe, ¿no? Aun cuando para un narrador nada es tan valioso como la mirada complaciente, como la mirada feliz o como la palabra agradecida de alguien que escuchó una narración, un cuento y que le queda, ¿no? Algunos de nosotros, cuando hemos sido niños, hemos recibido ese aliciente del cuento, ¿no? Yo siempre cuento esta A ver, anécdota. Yo estudiaba en un colegio nacional, la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de Breña. ya, Por los años 1965, 66 seguramente, apareció en mi colegio eh, el, eh, el, el escritor del canto coral a Tupac Amaru, ya. ¿no? Hasta ese momento yo nunca había, no había sentido ninguna predilección ni nada por la lectura, ¿no? Más allá de ir al colegio, hacer mi tarea, no sentía nada más que eso. Pero todo fue escuchar a ese hombre hacer el canto coral y como sabemos nosotros ahora que somos narradores, que lo vivió de tal manera que hizo que nosotros que éramos niños dispersos, algunos de ellos, entre los cuales me contaba yo, pudiera ver la imagen de todo aquello que nos estaba narrando, ¿no? Y de allí nació mi afición por la afición que me ha durado toda la vida por la lectura, ¿no? Entonces, yo soy un narrador por consecuencia y por casualidad, Qué bonito. porque yo en realidad soy un ávido lector, nada más. Hasta ahora no me siento narrador, o no me siento completamente Ah, narrador. sí, no, no sé. No sea modesto, no sea modesto. Pero sí, pero Yo, yo creo que este acto de narrar, como tú bien has dicho, la mirada, la atmósfera, la energía que se recibe, es un bien inconmensurable. Es realmente va a tu patrimonio espiritual, porque, porque te llena y te hace sentir la satisfacción. Nosotros que somos gente grande, usamos el eufemismo de tercera edad, pero somos gente grande en realidad, que tenemos una visión del futuro distinta de los demás. Esas cosas que podemos entregar a partir de legar y a partir de trascender en nuestra propia existencia, legándole a alguien el ejercicio de una afición que es la que a nosotros nos ha servido en muchos casos durante toda nuestra vida, ¿no? Ir a narrar, ir a contar para alguien, para incentivarlo, para motivarlo, no para enseñarle ni para divertirle, simplemente para tratar de dar algo que al narrador a veces, en el caso de los de tercera edad, le ha servido mucho, ¿no? Entonces, claro, yo me felicito igual que tú de intentar ser narrador y decirles a los que nos están escuchando en estos momentos, ¿no? Que son actos de amor que debemos compartir. Gustavo Bischoff-Hassen, que es un narrador peruano de la Casa de la Literatura, que tiene esto que nos ha comentado y nos ha contado tantas experiencias con niños, en cárceles y en diferentes lugares. No nos ha terminado de contar todo lo que hace porque también
Gustavo participa de uno de los programas de la Casa de la Literatura que se llama Bibliotecas. ¿no? Que es ir a contar a los niños antes que nazcan. Así de simple, ¿no? Van a contar a la maternidad, a las gestantes, para que la sonoridad de sus voces, la armonía y el amor que le ponen acá en el cuento vaya calando en el ser humano antes de nacer. Bueno, como tú dices, yo la primera la experiencia que yo recuerdo de contar es, bueno, mi abuela no era una gran contadora, pero era una mujer ella me regaló muchos cuentos yo me acuerdo en la casa de mi abuela, nosotros nos mudamos cuando yo era pequeño, eh, eh, vivimos con mi abuela hasta que tenía 12 años, luego nos mudamos a otra casa, pero yo los domingos o los fines de semana me iba a su casa y la empleada de mi abuela contaba cuentos. Y es gracioso porque hay un solo cuento que me acuerdo, pero el cuento de la zorra y el zorro y el aguachua, ese cuento de las patitas rojas. Ya, de la patita roja. Clarito me acuerdo, pero es bien interesante porque que me acuerde un solo cuento y me acuerdo la idea y el cuento cómo está contado, eso cala un poco de ver la importancia que tuvo ese cuento y esa relación de una persona que cuente cuentos a un niño que no te olvidas, ¿no? Por lo menos yo no me he olvidado más de esas circunstancias. En la tarde, en su casa, después de almorzar, que me contaba ese cuento, y seguramente otros más, ¿no? Pero de ese cuento me acuerdo mucho. No es exactamente el cuento yo cuento uno del zorro y la perdiz, pero es de lo mismo, ¿no? Qué bueno, Gustavo, qué bueno. Gustavo, para este programa ha sido un gran placer. Ha sido un gran placer. ¿De repente puedo contar un cuento cortito? Oh, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, dale. A ver. Todos conocemos, esta es una mariposa, ¿no es cierto? Y todos conocemos lo que se llama el efecto mariposa. Hay una cosa que se llama el efecto mariposa que tiene que ver con un proverbio chino muy antiguo, que dice que cuando una mariposa mueve las alas en un lado, en un espacio de la Tierra, mueve las alas y se mueve al aire, en el otro lado de la Tierra se produce un tifón o una tormenta, ¿no? Bueno, el cuento que les voy a contar se llama Todo en el mundo está interrelacionado. Resulta que había un rey, ese es un cuento africano, había un rey en África que se llamaba Osana. Este rey, su nombre era Osana, pero todo el mundo lo conocía como rey sí señor. Todo el mundo le decía rey sí señor, y él estaba encantado con lo que le dijeran rey sí señor. Cualquier cosa que el rey decía, todos los cortesanos y sus consejeros y la gente decía, él decía, ¿esto se debe hacer? Eso decía, sí, señor rey, claro, señor rey, por supuesto, señor rey, sí, rey, sí, señor. Y se decía, esta cosa debemos hacer mañana, o estas cosas debemos hacerlo. Decían, sí, señor, claro, señor rey, sí, señor rey, por supuesto, ¿no? Entonces él estaba acostumbrado a que todo el mundo dijera, rey, sí, señor, estaba encantado. Un buen día estaba él solo y de repente llamó a todos sus súbditos, ¿no? Especialmente a los consejeros, ¿no? Porque tenía un grupo de consejeros que lo aconsejaban en todas las cosas que tuvieran que ver con el gobierno, ¿no? Y les dijo que tenía un problema, ¿no? Resulta que habían unos sapos. Los sapos decían, los sapos no me dejan dormir. No puedo dormir. Toda la noche están croando. Rock, rock, rock. Y no me dejan dormir. Inclusive de día.
Yo cierro las ventanas y las puertas y no puedo dormir. Me es imposible dormir. Entonces he pensado de que la solución a todo esto es que le diga a mi ejército que extermine a todos los sapos. Los consejeros lo miraron y le dijeron, sí, señor rey, claro, señor rey, sí, señor rey, por supuesto. Entonces, ustedes piensan de que hay que exterminar a todos los sapos. Sí, señor rey, claro, señor rey, por supuesto, señor rey, sí, señor rey. Y en ese momento él pasó la vista por todas las personas que estaban ahí y en el fondo vio un anciano, uno de sus consejeros, que lo miraba, un poco movía la cabeza, un poco como dudando, ¿no? Entonces el rey se molestó, ¿no? Se levantó y le fue, ¿qué sucede? Me parece que estás diciéndome no a lo que yo digo, me parece que estás negando lo que yo estoy diciendo. Entonces el consejero simplemente lo miró muy tranquilamente y le dijo, Su Majestad, en el mundo todo está interrelacionado. El rey lo miró muy seriamente y le dijo, ¿qué tontería es esta? Dijo, de ninguna manera, dijo. Volvió a su trono y le dijo, como ustedes están de acuerdo en que, todos los sapos deben ser exterminados, vamos a mandar al ejército para que todos los sapos sean pues exterminados, ¿no? Bueno, pasó un día, unos días, pasaron unas semanas, pasaron unos meses en que el rey pudo dormir tranquilamente, ¿no? Pero un buen día encontramos al rey solo en su trono, pegándose en la cabeza, pegándose. Y con voz muy fuerte llamó a sus consejeros. Consejeros, le dijo, vengan inmediatamente, vengan, vengan. ¿No ven ustedes que los mosquitos me están comiendo vivo? Me están comiendo vivo. ¿Y no sabían ustedes que los sapos comen mosquitos? Y al haber exterminado todos los sapos, los mosquitos nos van a comer vivos a todos. ¿No lo sabían ustedes? Todo el mundo se quedó callado, ¿no? Y él en el fondo miró al mismo consejero que lo miraba y le hacía un poco, movía la cabeza. Y nuevamente airado se levantó y fue y le dijo, ¿no? Pero ¿no sabías tú de que los sapos se comen a los mosquitos? Y el consejero lo miró y le dijo, señor rey, en el mundo todo está interconectado. Hermoso cuento. Qué buen cuento, qué buen cuento. Gracias, Gustavo. Gracias por compartir. Bueno, Gustavo, como todas las cosas buenas, este programa también tiene un final. Queremos agradecerte de manera muy especial por el tiempo que has compartido con nosotros, con el trabajo que te has dado para atendernos en este horario que para ti también es complicado. Y queremos invitarte para reiterar la visita y la conversación tan amena que hemos tenido para continuar con el tema de los pregones, de las procesiones y de todas aquellas cosas que dijimos en algún momento del programa que nos unen porque son costumbres comunes en nuestros países. A nombre de Radio Satélite Visión y América Visión y también de TV Mundo Digital, queremos agradecerte por tu atención y por tu visita. Y te cedo los micrófonos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias, verdaderamente. Es un honor para mí participar en este programa, ¿no? Y poder contar un poco vamos a decir, lo que uno ha vivido, ¿no? Lo que uno vive nuevamente, como nosotros contando cuentos, ¿no? Que a la vejez, uno diría a la vejez viruelas, pero no es así, sino es una nueva apertura para nosotros de poder ofrecer lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Muchísimas gracias
verdaderamente por tener esta oportunidad y de repente lo podemos ver nuevamente, ¿no? Por supuesto, te reiteramos la invitación para que regreses tan pronto como te dé oportunidad tu Todo agenda gusto, y con todo podamos seguir gusto. conversando de esos programas tan importantes, tan hermosos, tan efectivos, que son en los que participas tú en el Perú, como es el voluntariado en la Casa de la Literatura Peruana. Un saludo para todos ellos desde Chile. Para Ay, Chile, muy querido Chile. Mi familia es originalmente de Chile. los bichojanses son de Chile. Sí, sí, El apellido viene mi abuelo emigró a Chile de Alemania en el siglo XIX, mi bisabuelo y mi abuelo y mi tío que vivieron acá, nacieron en Chile, eran de Alemania, pero nacieron en Chile. Yo quiero mucho a ese país. Qué A bueno, mí me qué gusta bueno. mucho. Gustavo, un placer haber estado Sí, contigo y hasta hasta la luego. próxima. Hasta la Ya, próxima, amigos. hasta luego. Gracias.